Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por este encuentro bajo lluvia aquí en la capital dominicana, en el Gran Santo Domingo, en este lunes 17 del mes de julio del año 23. Soy Gustavo Ramírez Merán y les agradezco infinitamente este encuentro de cada semana de lunes a jueves en estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. De verdad que les agradecemos su sintonía y sus mensajes y sus suscripciones a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy, de darle a la campanita y de ayudarnos a crecer en este proyecto de comunicación responsable, de doble dirección y sin más compromiso que con la verdad. Con todo, menos con miedo. Y hablando de con todo, menos con miedo, esta tarde-noche, la Procuraduría General de la República, la directora de Persecución contra el Narcotráfico y Crímenes Complejos, Jenny Berenice Reynoso, se vio compelida a citar, a comparecer a su despacho, a sus oficinas, a un presunto narcotraficante acusado y en un proceso, encartado en un proceso por ser parte presuntamente de una estructura poderosísima de lavado de activos proveniente de algunos delitos y crímenes, el señor Mickey López, el famoso Mickey López de la Vega, quien presuntamente se ha dedicado a intimidar o amenazar. La frontera entre la intimidación y la amenaza suele ser imperceptible. La intimidación no está contemplada en ninguna ley, no está sancionada por ninguna ley. La amenaza sí está sancionada y contemplada en el Código Penal de la República Dominicana, en lo que tiene que ver en los delitos y crímenes contra las personas. Ese señor, famoso en el Cibao Central, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, Santiago, con una fama gris. Dicen que la fama habita en los extremos. La fama de la Madre Teresa de Calcuta era que lo daba todo a los más pobres, hasta su propia vida. La fama del señor Mickey López es que es capaz de beberse la sangre de un humano o de un pollo o de un caballo, siempre y cuando eso aumente su caudal económico. Dicen que es un hombre de ambiciones económicas sin límites, que no conoce el escrúpulo y que es capaz de cualquier cosa. Pues Pedro Jiménez, periodista, miembro del partido de Leonel Fernández, Pedro Jiménez y yo tenemos en común que su abuelo, no sé si materno o paterno, su abuelo, uno de sus abuelos, era hermano de mi abuelo paterno. Por lo tanto, somos familia directa. Su abuelo se llamaba, no recuerdo Dios, Temo. Don Temo, no sé cuál apellido, eso lo conocí como Temo. Era hermano de mi abuelo Elías Ramírez. Por lo tanto, creo que la madre de él y mi padre eran primos hermanos. Pedro Jiménez es uno de los que el señor Mickey López está tratando de intimidar o de amenazar directamente a través de su teléfono, porque entienden esta gente que están por encima del bien y del mal. Y aunque su vida es visible y hasta escandalosa, entienden que están en condiciones de pasar desapercibidos cuando no hay manera de que un hombre que tenga un ser humano que lleve una vida de ruido pueda pasar desapercibido. Pues Mickey López, que no sé, yo creo que estaba en prisión domiciliaria, aparentemente le quitaron el grillete ya, no sé, esas cosas que pasan en la justicia, la gente no tiene información. Pedro Jiménez es uno de los amenazados. El otro es Sergio Carlos, porque es Carlos de apellido. Sergio Carlos ha dicho
y vi el programa suyo donde mostró los mensajes que el señor Mickey López le había dejado de manera... ¿Tiene audio, Heriberto? Sí, pero tú lo que eres una persona que hace daño. No exactamente. Entonces, ¿Tiene audio? Si tiene audio, súbelo. Mira, está bien, señor Carlos, no hay problema. Tú y yo nos juntaremos más adelante, pero Ok. creo que eso no es lo correcto con una dama. Ya. Investígate mejor, entonces para que tú sepas lo que hay. Bueno, no hay problema entonces. entiendes? Lo dejamos ahí, quedó la No, orden. no. Sean bienvenidos al Demócrata de Más Allá. Sergio Carlos ha amenazado o intimidado, tratando de meterle miedo a Sergio Carlos, a Pedro Jiménez y el otro se llama, deme un segundito porque no me sé eso de memoria. El otro periodista es Alfredo de la Cruz. Pero resulta además que en la misma onda de Mickey López se ha montado Mickey López, el señor de la camisa de cantante, ese señor, que está acusado de 1001 vaina más. Está acusado de dirigir una red de lavado proveniente del narcotráfico y amenaza a los comunicadores Pedro Jiménez, Alfredo de la Cruz y Sergio Carlos. Esto lo acusaron de haberlo amenazado. Pero resulta que ante la cita en la Procuraduría, parece que lo llamaron a los cuatro a una conciliación. Todo se resolvió con una excusa, con que presuntamente el señor Mickey López le pidió disculpa a los 3 periodistas a los que había intimidado o amenazado. Yo no sé si ellos creen en esa disculpa. Obviamente, ante el Ministerio Público cualquiera se disculpa en esas circunstancias. Pero me llamó la atención que esta tarde me enteré que a otro periodista o comunicador o opinante o opinador o opinólogo que le dicen el Demócrata, Francisco, al que tú pusiste a Heriberto atrás, Francisco no lo conozco a ninguno, no lo conozco, le dicen el Demócrata. Este denuncia que ha sido amenazado nada más y nada menos que por Neney Cabrera. Dice este joven que Neney Cabrera, ministro de Estado, ministro sin cartera, sí, ministro de Estado sin cartera, antiguo director de una institución que creo que se llama PROPEP, lo había amenazado. Mostró las conversaciones en su programa. En más de una ocasión dice que ha sido víctima u objeto de ese tipo de acción por parte del señor Neney Cabrera, que aspira a alcalde del Distrito Nacional. Y parece que es una forma recurrente o una manera recurrente del señor Neney Cabrera, miembro del Partido Revolucionario Moderno, funcionario de este gobierno, de tratar de cubrir su honra o de que nadie hurgue en su accionar público porque lo amenaza. Tengo, por ejemplo, el testimonio formal de un importante hacedor de opinión pública al cual él intentó sobornar después de que aquel no le cogió en serio sus amenazas. Intentó sobornarlo y le envió un vehículo Lincoln blanco del año 2018, creo, sin placa, como regalo a ese señor. Se lo envió con un chofer, con la promesa de que un par de días después le enviaba la matrícula. Ese comunicador, ese hacedor de opinión pública, se lo devolvió con un alguacil.
mediante acto de alguacil, le devolvió el vehículo. Porque el señor René Cabrera aparentemente se cree que está por encima del bien y del mal. Y es de la gente que le hace daño a Luis Abinader, al presidente de la República y al propio partido de gobierno por su accionar. Sé también de una visita que le giró sin previo aviso a otros comunicadores, hay de esta gente que hace mucha opinión, diciéndole que el presidente le había enviado a resolverle su situación. Es decir, yo no tengo un problema y tú me vienes a decir que alguien me quiere resolver un problema que yo no tengo, que tú no conoces. Yo, cuando hacía el programa junto con Obniel Ramírez, fuimos contactados y amenazados de recibir una demanda por difamación e injuria por algunos comentarios que hicimos en su momento, no en contra del señor René Cabrera, sino sobre su accionar en los medios de comunicación, en el Estado. ¿Por qué no amenaza a Alicia Ortega, que ha hurgado, investigado hasta sus antepasados y lo ha publicado? Yo sé que ahora debe tener más tiempo y a la gente le sobra tiempo y los celulares son una maldición. Son una maldición, al fin y al cabo son herramientas útiles. Pero cuando a la gente le sobra el tiempo es capaz de hacer lo que fuere. Si quiere hacer vida pública, tiene que entender que los tiempos han cambiado, que son nuevos tiempos, que la facilidad con la que obtuvo o adquirió el terreno donde está una famosa plaza en la intersección de la avenida de la John F. Kennedy con Ortega y Gasset, son otros tiempos. Que en estos tiempos donde todos somos reporteros, todos somos periodistas, porque todo el mundo tiene un teléfono con una cámara y 2 pesos de internet para poder grabar lo que le dé su gana. Hay que tener cuidado. Yo no soy periodista, pero creo en la libertad de expresión. No la libertad de difamación, porque hay una frontera que hay que entender. Una cosa es la información y otra cosa es la difamación. Aquí hay gente que cree que tienen derecho a injuriar a los otros, que tienen derecho a difamar porque tienen la facilidad de hablar en un medio de comunicación. Pero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está establecido que todos tenemos derechos, sin limitación de frontera, a difundir por cualquier medio de expresión las informaciones que manejemos. Una cosa es yo decir que me dicen o dicen que fulano de tal sobrevaluó o se inventó, que alfabetizó con más de 1.000 millones de pesos a una incontable cantidad de analfabetos y que él hizo el milagro de alfabetizarlos en cuestión de días. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nunca hicieron un acto formal para presentarle al país y al mundo los logros de esa alfabetización, de ese proceso de alfabetización? Hago el arroz con mango, que es lo que parece, de un narcotraficante o de un presunto lavador de dinero proveniente del narcotráfico, de un funcionario público, y ahora le voy a hablar de una miembro del Ministerio Público que también ha amenazado. Y la semana pasada leí aquí el acto de alguacil, bastante voluminoso, de 17 páginas, donde la honorable representante del Ministerio Público amenaza, no sé cómo ha avanzado eso, a Salvador Holguín, a Ricardo Ripoll de Somos Pueblo y a una señora que hace una denuncia en contra suya, los amenaza por escrito, mediante un acto de alguacil, para que conste y para que se vea que es el inicio de una persecución penal en contra de ellos. La democracia permite muchas cosas, incluyendo que algunos, por el dinero o por una posición de poder transitoria, se crean
semidioses y que han descendido del Olimpo a cohabitar o a levitar entre mortales, pero que no son, que su reino no es de este mundo. Los delincuentes creen que lo pueden todo. Y algunos energúmenos con ínfulas de jeque árabes, por su propia ascendencia, se creen la misma vaina. Y aquí cualquier analfabestia con un título de abogado termina siendo, parasitando en una oficina del Ministerio Público, ejerciendo una función para la cual no tiene ni la preparación, ni la vocación y sobre todo la disposición. Volvemos en breve. No les cambie, por favor. Manténgase en nuestros canales, en estos canales 24 y 69 y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Volvemos en breve.